me gustaría que hoy contempláramos a la Virgen María como sagrario. Desde el momento en que se produjo la encarnación, ella fue un sagrario, desde ese mismo instante. Dios estaba corporalmente tanto en ese primer día de la encarnación como ya en el 9º mes. Y al pasar delante de ella se podría haber hecho verdaderamente genuflexión, porque era un auténtico y verdadero sagrario, y la divinidad habitaba corporalmente en ese cuerpo, dentro de su cuerpo. Sin embargo, es curioso, pero la Virgen estuvo más cerca de Dios al final de su vida que en el momento en que Jesús estaba dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Pues porque no podemos comparar la cercanía física con la cercanía espiritual. La cercanía espiritual de la Virgen creció mucho. Conforme fueron pasando los años, sus virtudes crecían porque las ejercitaba y recibía más dones del Espíritu Santo, y las virtudes teologales también aumentaban. Había más amor de Dios por sus obras, por su oración, por todo. Había más amor de Dios cada año que pasaba en la Virgen, y por lo tanto cada vez estaba más cerca de Dios. La Virgen estaba más cerca de Dios a los 20 años que a los 10, y más cerca de Dios a los 40 que a los 20. Y esa cercanía de Dios es mucho más importante que la cercanía física. Si es algo ya grandioso, pensadlo, el que en su cuerpo estuviera el cuerpo de Jesús. En su cuerpo estaba la plenitud de la divinidad habitando corporalmente en su Hijo. Con ser eso un misterio irrepetible y maravilloso, y que podríamos meditar largo tiempo y nos daríamos cuenta cada vez más y más lo grandioso que es. Sin embargo, eso es menos que la cercanía espiritual. Y en cierto modo se puede decir que puesto que cuanto más alguien se acerca a Dios, más habita Dios en él, pues cada vez ella era más y más y más un templo de la divinidad, conforme aumentaban sus virtudes, conforme ella pues era un templo del Espíritu Santo. Entonces, esto, por poner un ejemplo, imaginaros una persona que tuviera su oficina, el lugar de su trabajo, en una pared que tocara con la pared de una iglesia, y que al otro lado hubiera un sagrario. Pues pasaría 8 horas al día, a lo mejor a 3 metros de un sagrario que está al otro lado de la pared, en la iglesia vecina, y que tocando a su edificio. Pero esa cercanía no es nada en comparación a la cercanía espiritual. Por eso hubo personajes del Antiguo Testamento judíos que estaban más cerca de Dios que otros que estuvieron muy cerca de Jesús. E incluso personas de otras religiones que nunca conocieron ni el nombre de Jesús estuvieron más cerca de Dios que otros que estaban durante la vida de Jesús a 1 metro, a unos palmos. Es curioso que incluso personas de otras religiones puedan haber estado, y seguro, más cerca de Dios que a lo mejor sacerdotes que eran indignos y que han estado ofreciendo la misa cada día y han estado cerca del sagrario y las cosas sagradas. Es interesante observar esto. Incluso personas que nunca han conocido ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento y que en ellos
al estar en gracia de Dios, habitaba Dios. Estando en gracia de Dios, habitaba en ellos el Espíritu de su Padre. Y sin embargo, personas cercanas a cosas sagradas, a la palabra de Dios, pues sacerdotes indignos que ha habido en la historia, y sin embargo ellos tan cerca físicamente, tan lejos espiritualmente. Sin embargo, después de haber visto todas estas posibilidades, fijaos en la Virgen María que junto a una cercanía espiritual, junto a una inhabitación del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad tan grande en ella, ella era morada de Dios por la bondad y virtudes de su alma, encima a todo eso se añade el que en su cuerpo estará el cuerpo de Jesús, no al lado de su cuerpo, ni cerca ni dentro de su cuerpo, en su cuerpo. Es algo impresionante. Muchas personas han conocido el mensaje de Jesús, otras han llevado en sus manos cosas sagradas como el arca de la alianza, etcétera, o cálices, y sin embargo la Virgen en su cuerpo, el cuerpo de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Esa segunda persona que está en todas partes, en el cielo, en la tierra, en el fondo del mar, en una galaxia lejana, en todas partes se encarna. Y sin dejar de estar en todas partes, corporalmente estará allí. Es un misterio grandioso este de la encarnación, al que se añade el de la Virgen, portando el misterio en sí misma. Pues nada más, que todos nosotros nos fijemos en este aspecto de la Virgen como sagrario, e incluso podemos imaginárnoslo alguna vez, en vez del sagrario que vemos con los ojos de la fe, con los ojos visuales de la vista, imaginarnos con los ojos de la fe, de la imaginación, que en vez del sagrario está allí María sentada en un trono con su hijo en el vientre. Es una imagen preciosa que puede ayudar a favorecer el fervor por el sagrario y por la Virgen María juntos, como verdaderamente lo estuvieron. Que nosotros profundicemos en esta maternidad de nuestra Madre. Creo en un solo Dios, Padre